En este ejercicio se va a determinar la entropía específica para los siguientes estados de un determinado sistema. El primer estado es agua a una presión de 2,5 megapascales y 400 grados Celsius. En la tabla A3 de Morán y Shapiro, Fundamento de Termodinámica Técnica, la temperatura de equilibrio líquido-vapor a 2,5 megapascales es de 224 grados Celsius. Luego, a 400 grados Celsius, el agua está en estado sobresaturado. Entonces, usando la tabla A4, propiedades del estado sobresaturado para 2,5 megapascales, equivalente a 25 bars y 400 grados Celsius, se tiene que promediar entre 20 bar y 30 bar. Luego, el promedio da 7.024 kilojoules sobre Kelvin por kilogramos. El estado B es agua a 2,5 megapascales y 200 grados Celsius. En este caso, el agua está a 200 grados, que es una temperatura inferior a la temperatura de equilibrio 224 grados Celsius para la presión de 2,5 megapascales. Luego el agua estará en un estado sobreenfriado o líquido. La representación gráfica del estado la podemos observar en el diagrama TS. Por lo tanto, se debe ir a la tabla A5, líquido sobreenfriado, y para 2,5 megapascales y 200 grados Celsius se tiene una entropía de 2,3294 kilojoules sobre Kelvin por cada kilo. El caso C es agua a una presión de 2,5 megapascales y una energía interna de 1500 kilojoules por kilo. De la tabla A3, para el agua en estado líquido vapor, encontramos los valores extremos de la energía interna para líquido saturado, que es 959,11 kJ por kilo, y la energía interna del vapor saturado, que es 2603,11 kJ por kilo. 1500 implica que está entre esos dos valores y por lo tanto podemos calcular un título de vapor, es decir, el agua se encuentra como equilibrio líquido-vapor, o sea, vapor húmedo. Los valores dentro del domo, los valores extremos para líquido y vapor saturado, se obtienen de la tabla A3, es decir, tanto para la energía interna como para la entropía específica. Entonces, para agua líquida saturada es 2,55 el valor de la entropía y el valor de la entropía para el vapor saturado es de 6,25,75, todo en kilojoules sobre Kelvin por kilo. Luego, con el valor de la energía interna del estado, es decir, 1500 kilojoules sobre kilo, podemos calcular el título. El título va a ser igual a 1500 menos 959 dividido 2603 menos 959. Eso da un título de 0,34, que es la relación entre la masa de vapor y la masa total del sistema. Ahora estamos en condiciones de calcular la entropía de equilibrio líquido-vapor para el título de 0,34, que es la suma de la entropía del líquido saturado más el producto del título por la diferencia
entre los estados saturados, gas o vapor y líquido. Eso da 2,55 más 0,34 por 6,25 menos 2,55 te da una entropía de el estado líquido-vapor para un título de 0,34 de 3,7729 kilojoules por Kelvin por cada kilo. El estado D es aire a una presión de 100 kilopascales y una temperatura de 20 grados Celsius. En este caso, el aire se considera ideal. Luego se debe usar la expresión S de T2 y P2 es igual a S de T1 y P1 más S supra 0 de T2 menos S supra 0 de T1 menos R por el logaritmo natural del cociente entre las presiones finales e iniciales. Se debe pasar la temperatura a Kelvin, quedando 293,15 kelvins. Podemos usar 293 para este cálculo. Reemplazando en la expresión anterior, tenemos que S de 293,15 y 100 kilopascales de presión va a ser igual a la entropía de 0 Kelvin y una atmósfera, que es el estado de referencia y que vale 0, más S supra 0 de 293 menos S supra 0 de 0 Kelvin menos R por el logaritmo de la relación de presiones, que es 100 kilopascales dividido 101.325 kilopascales. El valor de entropía supra 0 para 0 Kelvin es igual a 0 porque es la integral entre 0 y 0 de Cp diferencial de T sobre T. El valor de la entropía para 0 Kelvin y una atmósfera de presión es 0 porque es el estado de referencia para la tabla A22 y A23 que se refieren a gases ideales, tanto aire, dióxido de carbono, nitrógeno, etc. El valor de S supra 0 para 293 Kelvin se obtiene de la tabla A22 para el aire como gas ideal, y este valor se debe interpolar entre 290 y 295 Kelvin. Ese valor da 1,67. Ahora es posible calcular la entropía para 100 kilopascales y 20 grados Celsius, que daría igual a 1,67 menos 8,314 dividido 28,97, la masa molar del aire, por el logaritmo de la relación entre la presión de 100 kilopascales y 101,325 kilopascales, que es la atmosférica. Eso da 1,68 kilojoules sobre Kelvin por kilo. El caso E es monóxido de carbono a 300 Kelvin y que tiene un volumen específico de 1,1 metros cúbicos por cada kilo. Para calcular este estado, de nuevo, se debe considerar al monóxido de carbono como un gas ideal. Y para ello utilizamos la expresión de gases ideales que utilizamos para el aire. Pero en este caso no tenemos la presión. Pero como es un gas ideal, la podemos calcular a través de la ecuación de estado para gases perfectos,
que sería P igual a RT sobre el volumen específico. Para calcular la presión, primero debemos calcular la masa molar del monóxido de carbono, y esta se obtiene sumando la masa molar del carbono más la del oxígeno, que daría 28 kilos por cada kilomol. Ahora estamos en condiciones de calcular la presión como el producto de R por la temperatura sobre el volumen específico. Eso es igual a 8.314 por 300 dividido 28 y dividido 1,1. El valor daría 80,98 kilopascales. Una atmósfera son 101,325 kilopascales. Por ser un gas ideal, la fórmula de la entropía es igual a la entropía a la temperatura 2 y presión P2 menos la entropía a la temperatura 1 y presión P1, y eso es igual a S supra 0 T2 menos S supra 0 T1 menos R por el logaritmo natural de la relación de presiones P2 sobre P1. Observar que la entropía está calculada para 1 kilomol, por eso las entropías específicas están señalizadas con un sombrerito, un guión por encima de su letra característica. Si se toma como referencia la tabla A23, a 0 Kelvin y una atmósfera es esa referencia y se la considera como T1 y P1. Entonces S supra 0 a la temperatura T1 es igual a S supra 0 a 0 Kelvin y es igual a 0. Y la entropía a una atmósfera y 0 Kelvin es también 0. La entropía a la temperatura T2 y presión P2 menos 0 es igual a la entropía supra 0 a la temperatura T2 menos 0 menos R por el logaritmo de la relación de presiones P2 sobre una atmósfera. Entonces la entropía a 300 Kelvin y 1,1 metro cúbico por kilo es equivalente a calcular una entropía a 300 Kelvin y 80,98 kPa. Queda entonces la entropía a 300 Kelvin y 80,98 kilopascales como S supra 0 a 300 Kelvin menos R sobre el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. De la tabla A23 para el monóxido de carbono tenemos que S supra 0 a 300 Kelvin es 197,7 kJ sobre Kelvin por kilomol. Entonces la entropía para 300 Kelvin y 80 kilopascales para el monóxido de carbono es igual a 197,7 kJ sobre Kelvin por kilomol menos 8.314 kJ sobre Kelvin por kilomol por el logaritmo natural de 81 kilopascales dividido 101,325 kilopascales. Para pasar de kJ sobre Kelvin por kilomol a kJ sobre Kelvin por kilogramos de monóxido de carbono, hay que dividir por la masa molar, que es 28 kilogramos por cada kilomol. Finalmente, el resultado sería 7,29 kJ sobre Kelvin por kilogramo de monóxido de carbono.